de ahora ya. Bienvenidos chicos a la clase de hoy de electricidad. Espero que hayan pasado una buena semana. Espero que haya comido harta empanada, harto choripán, harto anticucho. Pero bueno, ya volvimos a la realidad. Estamos aquí en clases de física, la clase más esperada del año, donde haremos un repaso de lo que es la electricidad. Porque, como les había mencionado, estamos en la segunda etapa donde tenemos que realizar clases, evaluación formativa y luego una evaluación sumativa. Pero para ello primero tenemos que recordar qué estamos pasando y también tenemos que hablar de la nueva materia, o sea, de lo que es los nuevos conceptos que vamos a hablar. Así que, primero que todo, empecemos con la presentación. Vamos a saltar aquí, esto ya es todo esto ya lo habían recordado, o sea, esto ya lo habíamos visto, donde empezamos a hablar de la electricidad, donde hablamos de lo que es el fenómeno de la electricidad que finalmente está relacionado con las cargas eléctricas. ¿Ya? ¿De dónde vienen esas cargas eléctricas? Acuérdense que todo lo que es un átomo, todo lo que es una molécula está rodeado tiene una cierta estructura finalmente. Todo está hecho de protones, neutrones y electrones, donde los protones y los neutrones están en el centro del átomo y alrededor orbitan lo que son los electrones. En todo fenómeno eléctrico, finalmente, se refiere a todo flujo de estas cargas, de todo flujo de protones y flujo de electrones, finalmente. Ya, denme un segundito, tengo que arreglar algo, fijar el video, y ahí estamos. Ahí sí. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, finalmente. Todo lo que son las tormentas eléctricas, todos son los rayos, los truenos, finalmente se producen por el efecto del flujo de cargas eléctricas. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta, eso es lo que es la electricidad. ¿Qué más? Bueno, habíamos visto sobre lo que son distintos fenómenos de cómo se genera este flujo de cargas, donde si tenemos aquí, subimos que las cargas se atraen o se repelen entre sí. Todo eso depende del signo que tengan estas cargas, donde aquellos que tienen el mismo signo son aquellos que se repelen, y aquellos que tengan signos distintos son aquellos que se atraen. Es decir, positivo con positivo, por ejemplo, aquí se repele, y positivo con negativo se atrae. ¿Ya? Entonces, gracias a esa interacción es como empiezan a moverse todas estas cargas. No es como que nosotros individualmente empecemos a empujar cada carga así como con hacer golpecitos a las cargas y empezamos a moverlas. No, aquí con lo que se juega la electricidad es el hecho de empezar a distribuir las cargas de manera distinta, de distintas maneras. De tal manera que, de tal forma que empiece a generarse un flujo de cargas. ¿Ya? Y eso, vamos a ver, eso ya no, esto no nos importa mucho. Aquí estamos hablando de las maneras que se pueden transferir las cargas finalmente, donde tenemos la rotación, el contacto en la inducción, pero nosotros, por el hecho de la priorización curricular, nos tenemos que enfocar en lo que es el circuito eléctrico. Y para tener claro lo que es el circuito eléctrico, tenemos que aprender lo que es la corriente eléctrica. Acuérdense que, como habíamos hablado, la electricidad va a depender del flujo de las cargas, donde esto, como es un flujo, podemos considerarlo como si fuese un río, es decir, como si fuese agua. Entonces, para entender bien lo que es la corriente eléctrica, tenemos que entender bien qué es una corriente. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de lo que es una cascada. Una corriente de agua se refiere a una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de litros de agua que van fluyendo en un cierto sector. Como aquí tenemos una cascada que finalmente termina siendo un río, toda esta agua fluye, es decir, como que moléculas de agua van fluyendo una cierta trayectoria. Entonces, la corriente eléctrica es prácticamente lo mismo, prácticamente. ¿Por qué? Porque en vez de hablar de moléculas de agua, estamos hablando de cargas eléctricas que van fluyendo. Es por eso tomamos aquí el tema del hecho de que son muchas cargas eléctricas que fluyen en un cierto sector, en un cierto alambre en este caso, un alambre de cobre. ¿Ya? Donde esa corriente eléctrica es la corriente eléctrica que fluye a través de todos nuestros aparatos eléctricos. Todo lo que sea la ampolleta, lo que sea de una ampolleta, por ejemplo, perdón, a un ventilador, o inclusive en nuestros aparatos electrónicos, que sería el computador, que sería nuestro celular, nuestros tablets, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, esta cosita maravillosa que tenemos aquí funciona solamente a través de
la corriente eléctrica. Son muchos circuitos muy pequeñitos donde fluyen cargas eléctricas que finalmente es como adelantarme mucho al nivel, pero es al nivel de que generan un idioma o incluso generan imágenes finalmente. Qué maravilloso, qué hermoso es esto. Y lo mejor es que este avance tecnológico está avanzando cada vez más. Entonces, finalmente cuando estamos aquí lo que vamos a hablar, eso sí, no son de celulares, no son de pantallas, vamos a hablar de circuitos eléctricos que son muy simples, es decir, prácticamente prender una ampolleta, que no es nada del otro mundo, que es algo que se puede hacer hasta en casa. Pero ¿cómo es que funciona? A través del flujo de cargas eléctricas, es decir, de una corriente eléctrica. Eso es lo que es una corriente eléctrica. Si es que hay un flujo de cargas eléctricas, es porque hay una corriente eléctrica. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Dígame, parece que hay una duda en el chat, dígamelo nomás. Bueno, agüita. Mientras genera la pregunta, yo voy a avanzar un poquito, voy a profundizar lo que es el tema de la corriente, donde esta es una característica principal de los circuitos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que se empieza a generar esta corriente? Ahí tenemos que tomar en cuenta lo que habíamos hablado antes, de que para que se genere un movimiento entre las cargas, tiene que suceder esta interacción que tenemos aquí. Debe haber una atracción o una repulsión entre cargas. ¿Ya? En este caso aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo que está cargado negativamente y otro cuerpo que está cargado positivamente. Si ambos lo conectamos a un alambre de cobre, donde pueden fluir las cargas eléctricas en este caso, sucede un cierto fenómeno. Vamos a ver primero, parece que ya. Buena pregunta. Bien, aquí tenemos una pregunta bastante interesante. Dice aquí, si la electricidad hace que se prenda una ampolleta, ¿por qué también se prende con una papa? Muy buena pregunta. Eso es lo que es la electrólisis, si no me equivoco. Ya que eso se ve más en química que en física. Vamos a ver, déjenme buscar. ¿Ya? Con nuestro querido y maravilloso plataforma llamada YouTube, donde podemos encontrar una cierta cantidad infinita de información, como también una cierta cantidad infinita de distracciones. Vamos a ver, electrólisis, ampolleta, vamos a poner si es que eso funciona eso. Debería. Bueno, no, parece que es muy pequeño. Aquí está. Lo que pregunta, finalmente Esperanza, muchas gracias por su pregunta, muy buena pregunta, debo decir. Aquí lo que hacen es hacer una cierta electrólisis que es con agua con sal, o como también se podría llamar, ¿cómo decirlo? Algo ácido. Ya, aquí le ponen sal, por ejemplo, si no me equivoco, que también se podría hacer con un limón, también se podría hacer con una papa. Y resulta que se conecta a lo que es, se conectan los dos extremos de un cable y pueden llegar a alumbrar una cierta ampolleta. ¿Por qué sucede eso? Eso es porque suceden reacciones químicas en este sector. Reacciones químicas que finalmente generan una corriente eléctrica. ¿Ya? Eso se puede hacer con un limón, se puede hacer con una papa, es decir, finalmente con una papa y con un limón uno podría llegar a cargar el celular, por ejemplo. Que más de un experimento existe en YouTube sobre eso. Pero eso, ven si se dan cuenta a medida que va poniendo sal, ahí se va generando lo que es una cierta corriente. Ahora, obviamente esto está siendo un poco ayudado, se podría decir, porque esto está conectado a un enchufe. Sí, sí, específicamente sí, claro que sí. Pero lo que es este mismo fenómeno, haciéndolo con un limón o con una papa, no hay necesidad de conectarlo al enchufe, porque tiene una sustancia tan ácida que esto genera reacciones químicas que generan corriente. Y por eso uno puede finalmente prender una ampolleta a través de eso. ¿Ya? Por eso, de nuevo, si no me equivoco, se llama electrólisis. Me puedo equivocar, definitivamente. Me puedo equivocar. Pero bueno, es eso. Finalmente, por reacciones químicas, uno puede obtener energía a través de las reacciones químicas y generar
una corriente eléctrica. Ahora nuevamente vamos a llegar, es cómo uno puede llegar a producir una corriente eléctrica, o cómo se produce una corriente eléctrica, lo que es nuestro cableado en nuestras casas, por ejemplo. Eso es lo que había explicado recién, que utilizan lo que es las interacciones de las cargas, interacciones donde los negativos con los signos opuestos se atraen y los signos iguales se repelen. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuerpo cargado negativamente y un cuerpo cargado positivamente, y tenemos aquí unas cargas negativas que, como son iguales, aquí se repelen y también se sienten atraídos a la carga opuesta en este caso. Es decir, significa entonces que estos se van a empezar a mover y van a llegar de un extremo a otro. Y como empiezan a fluir estas cargas, como hay un flujo de cargas, aquí se genera entonces lo que es la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces aquí, como depende, al hacer a este flujo de carga se denomina intensidad de corriente. Se define como la cantidad de carga, que se determina con una letra Q, que atraviesa una sección de área transversal, que en este caso sería el cable de aquí, en un cierto tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que mientras más cargas vayan fluyendo más rápido, significa que tenemos una intensidad corriente mayor. En caso contrario, si las cargas van lentitas, tranquilitas, significa que nuestra intensidad de corriente es pequeña. ¿Ya? ¿Qué importa aquí? ¿Qué es lo más importante? Aquí lo que menciona aquí, esta división de unidades se denomina ampere. Es decir, cuando yo les diga que un circuito posee 2 amperes, por ejemplo, ustedes dicen, tiene una intensidad de corriente entonces de 2 amperes. ¿Ya? Lo importante finalmente es que ustedes tengan en cuenta que la unidad de medida para representar lo que es la corriente eléctrica es el amperaje, el ampere. ¿Ya? Ahí cuando hagamos ejercicios, ahí van a entender bien a lo que me refiero. Pero insisto, la unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere. Continuemos. Entonces, después entra lo que es el voltaje. Lo que son las baterías, lo que son los circuitos que están en nuestras casas, todo tiene un cierto voltaje. ¿De dónde aparece ese voltaje? ¿O qué es ese voltaje? Eso es la energía que entregan ciertos generadores eléctricos, que es, por ejemplo, una pila. Que esta pila, por ejemplo, tiene un voltaje de 9 volts. ¿Ya? Que eso es simplemente la unidad de medida con la que mide el voltaje, ¿no? Que mide la cantidad de energía que puede entregar la pila. Mientras más voltaje tenga un generador, mayor corriente puede generar. Ahí van a entender bien cuando pasemos a la ley de Ohm, cuando veamos ciertos ejercicios, van a entender bien a lo que me refiero. Pero aquí insisto, esto se refiere a voltaje, cantidad de energía que entrega un cierto generador. En lo que es el cableado de nuestras casas, estos generan un voltaje de 200 volts, 220 volts. ¿Ya? Mientras que una pila chiquitita, así pequeñita, genera un voltaje de 9 volts. ¿Cómo es que genera la pila energía? A través de la misma manera que a través de reacciones químicas, finalmente. Así como el limón o la papa lo hacen, resulta que generan ciertas reacciones químicas y esto entrega energía a las cargas, generando un voltaje, haciendo que se muevan finalmente estas cargas. Y si se mueven, significa entonces que hay un flujo de cargas, y si hay un flujo de cargas, entonces hay corriente eléctrica. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta ahí, es que cuando se genera, finalmente esta interacción que hay acá, genera un cierto voltaje, porque resulta que, resulta que esta interacción entre las cargas, que es la negativa con la positiva, que algunos se repelen y otros se atraen, entregan energía a las cargas. Entonces, eso es lo que es el voltaje, la cantidad de energía que le da el generador a cada una de las cargas, ¿ya? Generando así una corriente eléctrica. ¿Ya? Así que eso. Entonces, acuérdense aquí. Este movimiento entonces de las cargas se produce debido a que cada una de las cargas se le entrega una cierta energía. Y esta energía por unidad de carga se denomina voltaje. Entonces, voltaje
Es la energía que se le entrega a cada carga. ¿Quién la entrega? El generador eléctrico, la pila en este caso. ¿Cómo es que funciona esto finalmente? Lo único que hace la pila es como si fuesen unos pequeños personajes aquí que están empujando las cargas, las van empujando y hace que todo fluya de manera constante. El hecho de constante es importante, ¿ya? Ahí voy a ir explicando siempre, a medida que vaya avanzando se va a entender bien. Pero lo que hace el generador finalmente es mover, entregarle energía a cada una de las cargas para empezar a moverlas y que generar un flujo constante. Es decir, ¿a qué me refiero con constante? Que vaya fluyendo de manera permanente en lo posible, pero de una velocidad constante, una corriente constante. ¿Ya? Luego hablamos de lo que es la resistencia eléctrica, que eso se determina a través de, son literalmente las resistencias eléctricas son estos, unos cilindros que tienen unas pinturitas acá para determinar su resistencia eléctrica, la cantidad de resistencia eléctrica que tiene, donde se diferencian dependiendo del tamaño y todo, pero en su simbología se determina como esto. ¿Ya? Ahí cuando hagamos los ejercicios van a entender bien, porque todo eso lo voy a dibujar en la pizarra. Pero ¿qué es la resistencia eléctrica? Entonces ahí tenemos que entender, así como en los ríos, que el agua llega a tener ciertas interrupciones en las piedras, en las rocas, también pasa exactamente lo mismo en los circuitos. Resulta que las cargas eléctricas no solamente tienen un flujo donde, sí, estoy fluyendo y no tengo ningún problema. No, se pueden generar lo que son los tacos, donde ahí están las resistencias, ¿ya? ¿Cómo participa en la resistencia? La resistencia es como si fuese esto. La carga se somete a una cierta cantidad de obstáculos que tiene la resistencia, y eso hace que le cueste fluir, y por lo tanto va a tener que detenerse un poquito, va a tener que ir más lento, porque tiene que esquivar todos esos obstáculos finalmente. Y esta resistencia eléctrica se mide en lo que es el ohmio, el ohm, ¿ya? Que el símbolo es esta herradurita, pero nosotros lo vamos a hablar siempre como ohm, ¿ya? Entonces, mientras más ohmios tenga una resistencia eléctrica, significa que mayor obstáculos va a generar. Por lo tanto, la corriente eléctrica le va a costar más avanzar, y eso significa que mientras más resistencia eléctrica haya, más difícil será moverse, más difícil le será moverse a las cargas. Un segundo, que parece que hay alguien en el chat. Profe, ¿qué cambio hace una pila cuando la pones, por ejemplo, en un control remoto? No entiendo muy bien tu pregunta, pero me imagino que estás preguntando cómo funciona un control remoto. Me imagino. Lo que hacen los controles remotos es que a través de un circuito son... Vamos a ver, déjame un segundito. Dame un segundito. Un segundito chiquitito que yo quiero llegar a esto. No, porque cuando el control no tiene pilas no funciona y con pilas sí. ¿Ya? Mira, es por lo siguiente. Vamos a tener aquí una resistencia, por ejemplo, y ya hay esto. Ya también. Sí, también la pido también. Imagínate que esto es un control remoto, donde generalmente cuando uno presiona el botón, se prende. Uno hace como, prende una lucecita diciendo así como, estoy funcionando, tranquilo. Cosas así, ¿ya? Lo que son cuando el control remoto está conectado a la pila, tiene pila, uno lo deja quieto y el control remoto no funciona solo. Solo funciona cuando uno presiona el botón. Es decir, cuando uno activa el interruptor, el control empieza a funcionar y cumple con su función. Entonces, ¿cómo es que llegan a funcionar estos controles remotos? Mandan una señal al televisor a través de la energía que le entrega la pila. Entonces tú me preguntas, ¿por qué funciona con pilas y no funciona sin las pilas? Bueno, aquí por ejemplo, imagínate que el control, estoy presionando el botón del control y significa que la ampolleta se va a encender. Pero si yo no conecto la pila, no hay corriente. Y si no hay corriente, el control, en este caso, no estaría funcionando.
Si el control no funciona, entonces no funciona. Simplemente. ¿Ya? Entonces, la pila utiliza la energía que le entrega, perdón, el control utiliza la energía que entrega la pila para mandar señales al televisor y decirle así como, oye, cambia de canal, o sube el volumen, o utiliza, o pone el canal 13, o, o cosas por el estilo, ¿ya? Pero insisto, el control necesita de la pila para empezar a funcionar, porque sin la pila simplemente no tiene corriente con el que mandar señal. Entonces, es por ello que necesita de la pila para funcionar. ¿Ya? Nada es tan mágico en ese caso. No hay objeto que pueda simplemente funcionar por sí solo. O no hay control remoto que simplemente pueda funcionar por sí solo. De alguna parte tiene que obtener la energía para empezar a funcionar, que en este caso es de las pilas. Pero bien, entonces, sí, aprovechando el tiro que ya tengo este circuito aquí, lo que estamos hablando es el Profe, tema de la resistencia. Dígame. profe, ¿y cómo funciona una pila recargable? Como que dentro de la pila tiene otro circuito, ¿o no? Una cosa así. Ya, esos son los capacitores. Eh, Mira, eso es más materia más avanzada, pero las pilas convencionales que se gastan funcionan a través de reacciones químicas. Una vez que las reacciones químicas se acaban, la pila ya no funciona. En cambio, las pilas que son recargables, ¿cómo funcionan? A través de una cierta geometría con láminas de cobre. Eso produce que tiene una, vamos a ver, vamos a ver si hay un buen dibujo. Capacitor, un segundo, capacitor, dibujo. Aquí. Esto es cómo funciona una pila recargable en este caso. Si te das cuenta, estos son varios cilindros aquí. Como unas láminas entre láminas de lo que podría ser un dieléctrico o una placa de metal. Esto hace que la carga eléctrica se conserve en estos puntos. Entonces uno puede llegar a conservar toda esa carga eléctrica en estos lugares y desconectar el circuito. Y la carga eléctrica se va a mantener ahí. Una vez que ya lo conectas nuevamente, esa carga empieza a fluir, porque se estaba manteniendo ahí y no se movía porque no tenía por dónde irse, solamente podía estar en la lámina. Pero una vez que uno lo conecta al circuito, resulta que empieza a fluir. Ahora, ¿cómo se recarga? Bueno, cuando tú lo enchufas, en ese caso, tú le entregas cargas a lo que es la batería recargable y se mantienen en ese lugar. Y después uno desenchufa y las cargas se mantienen ahí, simplemente. Así es como funciona en maneras muy simples, insisto, lo que es una batería recargable. Ya, voy a continuar, chicos. Entonces, lo que estamos hablando aquí era el tema de la resistencia eléctrica, ¿ya? Lo que hace la resistencia eléctrica es que le cueste fluir a las cargas eléctricas. Si yo aquí reduzco la resistencia, por ejemplo, que aquí dice que es de 10 ohms, y la reduzco, si se dan cuenta, a medida que la voy reduciendo, las cargas empiezan a fluir más rápido. Y como y como fluye más rápido, significa que la intensidad de corriente aumenta. Y si se dan cuenta, la ampolleta empezó a iluminar más, ¿ya? En cambio, si disminuye la intensidad de corriente aumentando la resistencia eléctrica, la ampolleta empieza a iluminar cada vez menos, ¿ya? Entonces, y eso es porque finalmente las cargas fluyen menos. Hay una menor intensidad de corriente, ¿ya? Que eso se ve aquí con este amperímetro, 0,24 amperes. Si yo reduzco la resistencia, el amperaje, es decir, la intensidad de corriente, empieza a aumentar. Y si se dan cuenta aquí, las cargas empiezan a fluir más rápido y la ampolleta empieza a iluminar más. Eso es lo que tienen que tener en cuenta con lo que es la resistencia eléctrica. Son aparatos que finalmente sirven para entregarles obstáculos a las cargas, para que les cueste pasar y pueda uno controlar la intensidad de corriente. Pero bueno, Entonces, dime. entonces la resistencia sería como para que la pila durara más y no alumbrara mucho, una cosa así. Sí, exactamente. Eso es la función de la resistencia eléctrica. Lo que hace es detener un poquito el flujo de las cargas
Porque si es que no tenemos la resistencia, si no tenemos ni la resistencia ni la ampolleta, las cargas van a fluir libremente y cada vez se le va a entregar energía y se van a mover de manera infinita, resultando que produzcan mucho calor. Pero en cambio, si uno aplica la resistencia, van a fluir de una manera más tranquila, se podría decir, más lenta. Por lo tanto, no va a afectar el circuito, no se va a calentar. Eso es lo que hace exactamente la resistencia. Hace que se detengan las cargas para poder uno controlar la intensidad de corriente. Porque imagínense el control remoto, uno necesita una cantidad infinita de energía para que funcione. No, necesita un poquito nomás. Por eso uno necesita aplicarle una buena resistencia para que el flujo de la carga sea baja. ¿Ya? Es decir, su intensidad de corriente sea pequeña. Muy buena pregunta, muy muy buena. Vamos a ver. Ahora, por eso participa aquí lo que es la ley de Ohm. Porque finalmente hay una gran relación entre lo que es la resistencia que uno le aplique al circuito, el voltaje que uno le aplique y la corriente eléctrica, que se representa a través de este dibujo. ¿Ya? La corriente eléctrica, es decir, las cargas van a depender de la resistencia eléctrica que se presente y el voltaje que presente. Porque si se dan cuenta, si mi corriente eléctrica va a aumentar si es que yo aplico un mayor voltaje, es decir, si yo aplico más pilas. ¿Ven? Aumentó el doble. Si le aplico una tercera pila, resulta que va a aumentar aún más. ¿Ya? Eso es lo que va pasando, finalmente. En cambio también, imagínense, ya tengo mucha corriente y yo quiero reducirla, por lo tanto voy a aumentar la resistencia. Entonces en un momento tenía 2,7 de amperaje y ahora voy a tener 1,35. Le voy a aplicar más resistencias y resulta entonces que ahora tengo menor amperaje, menor intensidad de corriente. Así que eso es lo que es la ley de Ohm. Hay una directa relación entre el voltaje, la resistencia eléctrica y la corriente eléctrica. Mientras más resistencia eléctrica tenga, menor será mi corriente. Pero mientras más voltaje tenga, mayor será mi corriente. Entonces uno puede ir jugando, lo que hacen los ingenieros eléctricos, juegan con eso. ¿Cuánto tengo que aplicar? ¿Cuánta resistencia eléctrica tengo que aplicar? ¿Cuánto voltaje tengo que aplicar? ¿Con qué distribución tengo que aplicarla? Porque eso es lo que hemos visto antes, que dependiendo de la distribución uno puede tener distintos efectos. Y van jugando con eso para poder encajar con la intensidad de corriente exacta, ¿ya? O la que se necesita y hacer todo más eficiente finalmente. Vamos a ver, parece que hay una pregunta. ¿Y cómo es que funciona un soldador? Buena pregunta. Ya, muy buena pregunta. Pero la vamos a dejar aparte para después cuando tenga más tiempo, porque he estado perdiendo un poquito de tiempo ya. ¿Qué hora es? Son las... Mira, ya he perdido bastante. Bueno, ya. Voy a aprovechar que están preguntando bastante. ¿Ya? Voy a aprovechar de responder las preguntas. Me acaba de preguntar un estudiante aquí cómo funciona un soldador. Ahí depende de qué soldador te refieres. Si te refieres a un soldador de esos con los que conectan los paneles metálicos, o un soldador de... Porque funcionan estos, por ejemplo, como también puede ser... Oye, ¿cómo se llamaban estos chiquititos? Año. Espera, un soldador estaño, este soldador de estaño. Están estos, por ejemplo. Esto te puedo explicar bien cómo funciona porque está relacionado con la materia. ¿Ya? Todas estas cositas que sirven para conectar los circuitos, finalmente también tienen un circuito. El problema está, chicos, así, si yo no tengo resistencias acá, resulta que el circuito se quema. Esto es lo que es el efecto Joule. El efecto Joule menciona que cuando hay un flujo de cargas, estas cargas empiezan a generar roce. Es como si estuviesen haciendo esto. Si yo hago esto, resulta que mis manos se calientan. Aquí como tenemos muchas cargas que van fluyendo, muchas cargas que están haciendo roce y nada que las detenga, generan mucho calor. Y de eso se aprovechan estos aparatos. Aquí tenemos un circuito que es muy, muy simple. ¿Por qué tan simple? Porque no necesito resistencia, no necesito controlar nada. Y resulta que
sí, para que empiece a calentar el estaño, lo único que necesita es que esto se caliente. Por lo tanto, lo único que hacen es que atraviese mucha carga, que haya mucha intensidad de corriente en él, y empiece a calentarse de tal manera que uno puede llegar a quemar un cierto metal. Es por eso que también uno tiene en esta superficie, porque esto quema mucho. No sé si a ustedes les habrá tocado en algún momento en tecnología utilizar uno de estos aparatos, a mí sí me tocó, y más de una quemadura tuve. Más de una vez me quemé. Así que ahí, cuidado con estos aparatos, pero así es como funcionan. ¿Ya? El... Eso por ahora. Quiero llegar a profundizar lo que es el tema de la ley de Ohm, ¿ya? Que es esto, que la intensidad de corriente va a depender del voltaje del circuito como de su resistencia, ¿ya? Donde simplemente se puede resumir en esta ecuación. En la clase anterior vimos, no sé, sí, en la clase anterior, vimos que esto se puede calcular de esta manera. Si es que uno tiene un cierto voltaje y una cierta cantidad de resistencia, uno puede llegar a calcular entonces lo que es el amperaje, la intensidad de corriente. Donde, tal como menciona aquí, tenemos una pila de 9 volts y tres resistencias de 10 ohms. Por lo tanto, sabemos que la intensidad de corriente se calcula como el voltaje dividido en la resistencia, por lo tanto sería 9 dividido en 30, y tendríamos una corriente de 0,30 amperes, tal como se muestra aquí. Vimos otro ejemplo donde aumentamos la cantidad de pilas y nos dio algo como esto, que teníamos tres pilas de 9 volts, que serían en total 27 volts, y tres resistencias de 10 ohms, que serían una resistencia de 30, y eso da igual a 0,90 de amperaje. ¿Ya? Eso es que estamos hablando en un circuito simple, en un circuito donde las resistencias están en serie. ¿Ya? Es por ello que después entramos a lo que es en la distribución de los circuitos, donde existen dos. Aquí acuérdense, algunos aparentemente se confundieron, o varios lo tuvieron bien y todo, pero en serie significa que un aparato está a continuación del otro. Esto está en serie. Las resistencias están una conectada al siguiente del otro. En paralelo, en cambio, es cuando están en caminos distintos. ¿Ya? No están conectadas juntas, sino que están de manera en paralelo, no se tocan prácticamente. O sea, están tomando caminos distintos. Y lo que vimos ahí, cuando estuvimos viendo el tema de los experimentos, ¿ya? Que resulta que, un segundito, que si tenemos exactamente la misma cantidad de resistencias, aquí me falta una, ¿qué resistencia es esta? 5 ohms. 5 ohms. Si tenemos exactamente la misma cantidad de resistencias, pero distribuidas de distinta manera, podemos ver un cierto fenómeno en lo que es la corriente eléctrica. Tenemos la misma cantidad de voltaje en ambos, la misma, exactamente la misma. Tenemos la misma cantidad de resistencias, 2 de 5 ohms, pero una está conectada en serie y otra está conectada en paralelo. Si ven aquí, si yo mido la corriente en esta que está en serie, tengo una corriente de 2 amperes. Pero si mido la corriente de esta que está en paralelo, tengo una corriente de 8 amperes, es decir, 4 veces más que la en serie. Algunos me dijeron que la corriente de la que está conectada en serie era mayor que la que está conectada en paralelo. ¿Ya? Grave error, porque aquí se ve exactamente que aquí están fluyendo más lentos que aquella que está fluyendo más rápido, que es el paralelo. Así que cuidado ahí, eso lo puedo medir aquí también. 2 amperes, 8 amperes. Una mayor cantidad de corriente y una mayor intensidad de corriente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque aquí les había mencionado que lo que hace la batería, lo que hace la pila, es generar un flujo estable de corriente. Entonces aquí entrega energía a cada una de las cargas en este caminito, pero debido a los obstáculos que hay, que solamente es un camino con estos obstáculos, resulta que le cuesta atravesar todos estos obstáculos a la resistencia. O sea, perdón, a la carga. Por lo tanto, lo que le sucede a las cargas es que les cuesta más avanzar, por lo tanto son más lentitos. En cambio aquí sucede algo raro, ¿ya? No, es algo que
no se preocupen si es que no lo entienden totalmente, intenten entenderlo. Aquí lo que pasa es que en realidad la pila, más allá de entregarle energía a solamente las cargas, también esa energía que le entrega va a depender del camino por la que pasen las cargas. En este caso, mientras más caminos haya, se podría decir más... A ver, ¿cómo explicarlo? Mira, aquí tengo una corriente de 4 amperes, solamente tengo una resistencia. Aquí tengo la misma corriente, es decir, si yo desconecto esto, voy a tener exactamente la misma corriente en ambos casos, porque finalmente el circuito es el mismo. Si yo conecto esto en paralelo, es como si estuviese conectando dos circuitos exactamente iguales a uno. Si se dan cuenta, tengo también 4 amperes, y aquí también 4 amperes. Pero en este punto, tengo el doble. Eso es porque finalmente el flujo de cargas de este caminito que tengo aquí y de este caminito que tengo acá se suman en este punto y hacen entonces una corriente total de 8 amperes, es decir, la corriente de esta más la de esta, ¿ya? Y es por eso que es como si esas corrientes se sumaran y hicieran uno. Entonces, lo que hace esta pila es entregarle la misma cantidad de energía a ambos caminos. Y para ello, en el punto donde se juntan, tiene que generar una corriente del doble para que después se dividan de formas iguales, ¿ya? Es decir, lo que hace la batería en este caso es entregarle la misma cantidad de energía a ambos caminos. En cambio, por ejemplo, si es que yo aquí hago lo siguiente, desconecto aquí y pongo otra resistencia de la misma cantidad, de la misma resistencia de antes, 5 ohm, voy a tener una corriente acá de 2 amperes, ¿ya? Entonces voy a desconectar esto y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a desconectar esto nuevamente, por aquí, voy a poner otra resistencia acá, que tiene que ser también de 5 ohms, y resulta que tengo una corriente también de 2 amperes. O sea, son exactamente iguales, porque son exactamente el mismo circuito. Pero una vez que yo conecto este otro circuito, mi corriente aumenta. ¿En cuánto aumenta? En 4 amperes, que es el del circuito aparte que tenemos el de arriba, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que hace en este caso la pila es entregarle energía a ambos caminos, donde después se juntan en un punto y resulta que se genera la suma de ambas corrientes, ¿ya? Y por eso es que esta intensidad de corriente es mayor que esta. Es decir, la intensidad de corriente, si tenemos las mismas características, tenemos la misma resistencia, se podría decir, aquella distribución en paralelo, que es esta, va a tener una mayor intensidad de corriente que aquella distribución en serie, ¿ya? Debido a que finalmente la pila le entrega la misma cantidad de energía a todos los caminos disponibles. Mientras que aquí, como solo tenemos un camino, esta pila solo le entrega energía a un solo camino. Si es que aquí, por ejemplo, llego y hago más caminos, agrego más caminos, que en este caso con la misma resistencia eléctrica voy a tener una corriente eléctrica de 4 amperes, significa que esto va a aumentar a 10 amperes de corriente. 10, ¿ven? Entonces se suman toda la corriente eléctrica de todos los caminos, se van sumando, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que dependiendo de la distribución que se genera aquí, voy a tener que considerar distintas relaciones matemáticas, ¿ya? Por ello, lo que viene ahora es el cómo obtener lo que es la resistencia equivalente, o lo que se llama, lo que yo llamo la resistencia total, ¿ya? Porque, si se dan cuenta aquí, tengo dos resistencias de 5 ohms, y generan una corriente de, vamos a sacar esto para no distraernos tanto, porque tanto movimiento nos distrae. Esto genera
esta distribución, dos resistencias de 5 ohms generan una intensidad de corriente de 2 amperes, que es lo mismo que tener una resistencia de 10 ohms. ¿Ya? Es decir, que cuando tenemos esta distribución en serie, es lo mismo que tener solamente una resistencia que tenga la misma cantidad de resistencia eléctrica que la suma que teníamos antes. Es decir, cuando teníamos este circuito en serie, simplemente para obtener la resistencia total, teníamos que sumar la resistencia de cada una de estas. ¿Ya? Así que de nuevo, en ese sentido, para que quede clarito, tener una resistencia de, perdón, vamos a ver, si yo tengo dos resistencias de 5 ohms cada una, van a generar una corriente de 2 amperes. Dos resistencias de 5 ohms cada una. Esto es lo mismo que tener una sola resistencia de 10 ohms. Es decir, es lo mismo que la suma de las resistencias de las dos anteriores. Eso es a lo que me refiero con resistencia equivalente. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta ahí porque yo creo que ya estamos atrofiados. Pero lo que tienen que tomar en cuenta es que finalmente cuando tenemos un circuito con más de una resistencia, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de estos, de cada uno de estos, tal como se muestra aquí. Pero cuando está distribuido en paralelo, es decir, algo como esto, la suma es distinta. Es de esta manera. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en la próxima clase. ¿Ya? Donde ahí vamos a empezar a resolver unos ciertos problemas matemáticos de cómo uno puede llegar a obtener esta resistencia equivalente y qué implica cada una. ¿Ok? Dejamos la clase hasta acá, ya, porque para no ser esta clase tan pesada. Bueno, como insisto, dejamos la clase hasta acá nomás. Después la próxima clase vamos a enfocarnos bien en lo que son los ejercicios relacionados con esto, cómo obtener esos ejercicios, cómo hacer todo esto. Y después de esa semana, o más que nada la próxima semana, vamos a empezar a realizar ejercicios. ¿Ya? Ahí vamos a tener lo que es la evaluación formativa. Después, 2 semanas después, vamos a tener lo que es la retroalimentación de esa evaluación formativa. Y de ahí vamos a tener lo que es la evaluación sumativa. ¿Ya? Así que a partir de la próxima semana, quiero su mayor atención posible para que ustedes puedan obtener una buena nota. ¿Ok? Así que eso nomás, chicos. Dejamos la clase hasta acá. Espero que les vaya muy bien, que tengan bonita semana. Espero que estén descansados y denle con la mayor energía posible. Ya, dejo de grabar ahora.